Mientras los eruditos bíblicos de hoy generalmente se adhieren a la creencia tradicional de que Palestina era la tierra de la Biblia hebrea, nuestras investigaciones nos han llevado al supuesto de que su tierra estaba realmente en Arabia peninsular. Este concepto de geografía bíblica no es del todo nuevo. Varias referencias a Arabia en los textos bíblicos son tan obvias que difícilmente podrían pasar desapercibidas. Siempre se ha sabido, por ejemplo, que la tierra bíblica de Saba estaba en el actual Yemen, y que el valle de Adramaut, que se encuentra allí, todavía lleva el nombre de la bíblica Azermavet en forma arabizada. Durante mucho tiempo se ha especulado que Yemen podría haber sido el escenario árabe original de la historia bíblica de Job. En el siglo XIX, muchos eruditos estaban convencidos de que Arabia estaba mucho más relacionada con la Biblia de lo que comúnmente se pensaba. Estos eruditos habían leído los primeros textos históricos de los árabes donde se encontraban varias intrigantes referencias a los israelitas como una antigua tribu árabe occidental. En 1864, el gran orientalista Rain Jaor Dousi publicó un libro llamado Los israelitas de la Meca en la época de David, en el que sugirió que la tribu israelita perdida de Simeón ya estaba firmemente establecida en la tierra árabe occidental del Hijaz, Meca y Medina, en la época del rey David, incluso antes de la época de Dousi. Había una convicción generalizada entre los eruditos de que los israelitas bíblicos eran originalmente tribus árabes del desierto, que más tarde llegaron a establecerse en Palestina. Mientras investigaba la etimología de los nombres geográficos árabes, llamó mi atención la gran concentración de nombres bíblicos en el territorio de Asir, en Arabia Occidental, a lo largo del Mar Rojo, entre la ciudad de Taif y el Yemen del norte. Mirándolo bien descubrí que las coordenadas de las ciudades y pueblos en ese área que llevaban nombres bíblicos coincidían de forma apabullante con las coordenadas de los lugares mencionados bajo los mismos nombres en la Biblia, un hecho mucho más revelador que la misma existencia de esos nombres. Cuando intenté cotejarlo con la vasta literatura de la geografía bíblica, encontré que ésta era más confusa que iluminadora. Primero, después de más de un siglo de investigación, apenas se han encontrado unos cuantos nombres de lugares bíblicos que realmente sobreviven de forma claramente reconocible en Palestina. Segundo, muchos de los nombres de lugares palestinos que han llegado a denominarse como bíblicos han recibido estos nombres recientemente o bien en la antigüedad, de los viajeros peregrinos o de los investigadores o arqueólogos que pensaban, basándose en una evidencia no muy obvia, que estos eran lugares bíblicos. Tercero, en casi todos los casos las coordenadas de los lugares en Palestina que realmente llevan nombres bíblicos no concuerdan con las coordenadas de los lugares que llevan el mismo nombre en la Biblia, pero sí con los que encontramos en Arabia. Cuarto, los investigadores bíblicos dudan de la historicidad de muchos acontecimientos relatados en la Biblia, porque no pueden relacionarse fácilmente con la geografía de Palestina. Quinto, no se ha encontrado todavía ni la más mínima huella de la presencia de los hebreos o israelitas en Egipto, y los investigadores están en desacuerdo en cuanto a la fecha y la ruta de su éxodo de Egipto, para llegar después a Palestina. Existe además un sinfín de problemas más en cuanto a la geografía bíblica que los investigadores de la Biblia no han logrado solucionar, proponiendo hipótesis tras hipótesis sin la menor fiabilidad, pero negándose a aceptar cualquier sugerencia desde fuera de su círculo cerrado. El hecho que aparentemente ha unido a estos investigadores desde el año 1985 ha sido mi propia sugerencia de que la Biblia no ha venido de Palestina, y que se puede seriamente investigar la posibilidad de que su origen sea Arabia Occidental.
Hasta la fecha la mayoría de los investigadores que han expresado públicamente su opinión acerca de esta aseveración la han rechazado arrogantemente, denominándola basura sin sentido y sin ningún valor desde el principio hasta el final. A menudo sin ningún otro comentario. Los que se dignaron explicar por qué piensan que mis sugerencias acerca de la geografía bíblica son absurdas ofrecieron unos cuantos argumentos. Primero, dijeron algunos, los nombres de lugares no constituyen suficiente evidencia como para establecer dónde ocurrieron los hechos bíblicos. No estaba yo influido solamente por los nombres geográficos, sino también por las coordenadas comparadas y, más aún, tuve en cuenta la topografía, los recursos naturales, la flora y la fauna, y otros factores. No obstante, todos ellos han sido rechazados. Algunos investigadores opinaron que, hablando solamente de los nombres geográficos, se podía situar la Biblia en cualquier lugar de Oriente Próximo dado el gran parecido de las lenguas semíticas de las que derivan los nombres de lugares en esta parte del mundo. Teniendo en cuenta que esta crítica se ha hecho por boca de investigadores bíblicos de reconocido renombre, muchos la aceptaron. Antes de haber leído una sola palabra de mi libro, el profesor James Sauer de la Universidad de Pensilvania, presidente de la Escuela Americana de Investigación Oriental, se permitió anunciar al mundo, a través de las páginas del Newsweek, que, aplicando este método, uno podría demostrar que la historia de Israel ocurrió en Kenia, y que el bíblico Jerusalén era, de hecho, Nairobi. Se dijo esto en septiembre del año 1984, más de un año antes de la publicación de mi libro. Lo que parece ser que ha olvidado el profesor Sauer y otros que criticaban la validez de mi método es que yo he hecho mis tareas con sumo cuidado en lo referente a este punto. Antes de atreverse a considerar mi tesis acerca de Arabia Occidental como origen de la Biblia. Y mucho más antes de pensar en exponerla. Examiné detalladamente el mapa de cada parte de Oriente Próximo para determinar si podría encontrar cualquier concentración de nombres bíblicos, por muy pequeña que fuese, en lugares que no fuesen Arabia Occidental. Hasta que vi claramente que no podía encontrar ninguna. Fuera de Arabia Occidental. El único territorio donde aprecié una pequeña concentración de nombres bíblicos, pero con las coordenadas que no corresponden al relato bíblico, fue Palestina. Si el profesor Sauer piensa seriamente que utilizando nombres de lugares puede lograr situar el bíblico Jerusalén en Nairobi, nada le impide hacerlo. Segundo, algunos de mis detractores han anunciado que los paralelismos que encuentro entre los nombres de lugares mencionados en la Biblia y aquellos que sobreviven en Arabia Occidental, en la mayoría de los casos no son válidos. John Day, editor del Oxford Atlas de la Biblia, aparte de condenarlas como absoluto absurdo, declaró que eran inadmisibles desde el punto de vista filológico. Hubo otros que arguían que hacía demasiado uso de la metátesis y cambio del orden de las consonantes en una palabra dada, por lo cual un nombre como Hermón, HRMN, se convertía en Hembrón, HMRN. Aquí mis detractores, suponiendo que sean expertos en lenguas semíticas, han sido simplemente deshonestos. Su objetivo era confundir a los no especialistas utilizando un tecnicismo familiar solamente a un especialista. Citaré aquí el ejemplo más sencillo entre el hebreo bíblico y árabe moderno. La palabra con en hebreo bíblico es M, vocalizado AM. En árabe es M, vocalizado ma. Lo único que hay que hacer es ver en un diccionario etimológico del hebreo bíblico los incontables casos de la metátesis.
dentro de la estructura consonántica de las palabras que tienen los mismos significados o relacionados en las diferentes lenguas semíticas. Más aún, ese término existe precisamente porque la metátesis es un fenómeno generalmente reconocido en la lingüística comparada y diacrónica. Siglos antes de que los investigadores occidentales modernos lo llamaran metátesis, los diccionarios árabes lo denominaron istidbal. Aprovechándose de la escasa familiaridad de los lectores no especialistas con las lenguas semíticas, algunos de mis detractores pusieron en duda las comparaciones que hice entre los nombres de lugares bíblicos y árabes modernos en los que ocurren cambios de consonantes. Lo hice según el patrón de los cambios consonánticos entre diferentes lenguas semíticas y entre los diferentes dialectos de la misma lengua. La validez de tales cambios siempre ha sido aceptada por los investigadores de este campo. De nuevo, los diccionarios etimológicos estándar del hebreo bíblico están llenos de ejemplos de tales cambios de consonantes en la misma palabra entre una lengua semítica y otra. También aquí mis detractores se mostraron claramente deshonestos. Por ejemplo, aceptan sin pestañear la identificación del bíblico Betel, BYTL, con el moderno pueblo palestino de Beitín, BYTN, y del bíblico Gabaón, GBN, con el moderno pueblo palestino de Al-Shaib, GB. Aunque el cambio de la L hebrea en la N árabe que convertiría Betel en Beitín no es un cambio común entre hebreo y árabe. Y al nombre de Al-Shib le faltan de hecho dos consonantes que se encuentran en la palabra Gabaón. En mis propios estudios identifico Betel como Batila, Bitiel, de Arabia Occidental, y Gabaón como Shiban, GBN, de Arabia Occidental, y siendo estos nombres en su forma bíblica y árabe moderno absolutamente idénticos en su estructura consonántica. Por otro lado, donde reconozco cambios consonánticos, como es el caso del bíblico Kushi, KWS, con el moderno árabe occidental Kutaj, KWT. Sigo las reglas de los cambios consonánticos entre el hebreo y el árabe, a los que mis más ardientes oponentes tienen que reconocer como eminentemente válidos, porque se empeñan en rechazar estas reglas generalmente aceptadas cuando se trata de mi trabajo es algo que espero que expliquen, si pueden, en un pequeño número de casos donde hago comparaciones entre los nombres de lugares bíblicos y árabes que no siguen estrictamente las reglas aceptadas del cambio consonántico. Tomo la precaución de indicar que tales comparaciones son meramente sugerencias que se deben investigar. Mis predecesores en este campo, quienes identificaron Betel con el palestino Beitín y Gabaón con el palestino Al-Shib, presentaron estas identificaciones como definitivas y fuera de toda duda, siendo en sí dudosas desde más de un punto de vista. Uno de los primeros críticos que atacó mi libro poco tiempo después de su publicación fue Tudor Parfit, profesor de hebreo en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. En un artículo titulado políticamente El secuestro de Israel, que escribió para The Sunday Times, Parfit rechazó mi trabajo como totalmente despreciable desde varios puntos de vista, entre ellos el que he tratado el hebreo bíblico como una lengua muerta, con textos que se tienen que descifrar de nuevo. Cuando el hebreo, dice él, ha estado en continuo uso desde los tiempos bíblicos hasta hoy. Esta crítica tuvo su eco en el no menos renombrado investigador de la Universidad de Cambridge, profesor Vishya Sione Martin, en las páginas de The Guardian. El profesor postulaba que yo no tenía ninguna razón para dudar de la vocalización tradicional o masorética de los textos bíblicos, argumentando que los sabios judíos llamados masoretas, que han vocalizado la Biblia hebrea consonántica en Palestina e Irak entre el siglo VI y X de nuestra era, utilizaban el hebreo como lengua de investigación religiosa y no la de habla diaria. Tal como están las cosas,
No fui yo quien de hecho descubrió que el hebreo bíblico dejó de ser hablado mucho tiempo antes de los masoretas. Es lo mínimo que dirá cualquier artículo sobre la historia del hebreo en cualquier enciclopedia estándar. Según el cálculo más común, el hebreo dejó de ser lengua viva alrededor del siglo III antes de nuestra era. Yo diría que la muerte del hebreo hablado ocurrió un siglo o dos antes. Pero en este caso no merece la pena cortar un pelo en cuatro. En cuanto a las dudas sobre la vocalización masorética de los textos bíblicos, estas han existido desde los primeros días de la crítica bíblica. Cuando se sugirió, por ejemplo, que los cuervos que le traían pan y carne cada mañana y cada tarde al profeta Elías, quien se había escondido en el desierto, no podían haber sido realmente cuervos RBYM, vocalizado por los masoretas como Orbim, sino árabes RBYM, revocalizado como Arbim del desierto. Ha sido una práctica común de los investigadores del texto bíblico dudar ocasionalmente de la vocalización masorética de las palabras y frases bíblicas problemáticas. En cuanto a mí, he ido hasta el fondo del problema leyendo la Biblia hebrea sin vocalización y sin hacer caso a la de los masoretas, para descubrir qué sentido le puedo dar antes de ver el sentido que le dieron ellos. Simplemente he aplicado la conclusión lógica de lo que los investigadores llevan haciendo desde hace casi 2 siglos. En la mayoría de los casos mi lectura del texto bíblico no difiere de la masorética. En otros, no obstante, resulta ser radicalmente diferente. Y explico las razones detalladamente. Si Martin, Parfit y los demás no están de acuerdo conmigo allí donde yo no estoy de acuerdo con los masoretas, deberían explicarlo minuciosamente como yo hago. Y a lo mejor podrían convencerme de mis errores en la interpretación bíblica. Si prefieren condenar tajantemente mi interpretación del texto bíblico sin explicar sus razones, entiendo que no tienen ninguna. Está además la cuestión de la arqueología. Mis críticos mantienen, por lo general, que el hecho de que Palestina sea la verdadera tierra de la Biblia ha sido probado en base a esa ciencia. Profesor James Sauer enfatizó este punto. Los arqueólogos han aportado evidencia incontestable de que Hebrón y Jerusalén están donde la Biblia dice, sí, que están. Como lo he apuntado en La Biblia viene de Arabia, hay varios prestigiosos arqueólogos que discrepan y que han expresado opiniones inequívocas sobre este punto. El hecho de que se hayan encontrado asas de jarras en algunos lugares de Palestina con inscripciones cananíes que dicen LMLKHBRN, traducido, al rey de Hebrón, y parecidas, no prueba nada, desde luego nada definitivo. Se puede preguntar, por ejemplo, ¿quién era ese rey de Hebrón en cuestión? Más aún, LMLKHBRN se puede leer, por ejemplo, para propiedad de Hebrón, un comprobado nombre personal, en vez de al rey de Hebrón. Sobre todo teniendo en cuenta que simples jarras difícilmente se podían haber dedicado a un rey. Desde luego que harían falta excavaciones arqueológicas en Arabia Occidental para aportar pruebas que apoyasen o descartasen mi tesis de que la tierra de la Biblia estaba de hecho allí. Desde el punto de vista de la arqueología, no obstante, el caso de Palestina, después de décadas de intensas excavaciones, queda completamente inseguro. Y más aún, la evidencia toponímica comparativa está más en contra del que a su favor. Los arqueólogos bíblicos apenas están en posición de poder admitirlo. Pero hay arqueólogos científicos que sí lo están. Como alguien que duda de la validez de la arqueología bíblica, hasta la fecha puedo decir que estoy en buena compañía.
Quisiera aclarar que no pretendo de ninguna manera que mis propios hallazgos en el campo de la geografía bíblica y en el estudio general de la Biblia sean fuera de toda duda la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Por otro lado, si mantengo que son hallazgos cuya posible validez debería ser tenida seriamente en cuenta y no descartada sin aportar pruebas. He realizado estos hallazgos siguiendo el método que he descrito detalladamente en el segundo capítulo de La Biblia viene de Arabia. Mis detractores, guiados por el enfado más que por la razón, han rechazado este método como un sin método. No obstante, a través de él he llegado a las conclusiones que tienen una ventaja clara sobre las propuestas aceptadas por la moderna ciencia bíblica. Aportan una explicación de la geografía bíblica que facilita en vez de complicar el entendimiento de la Biblia hebrea como historia. Algunos de mis más encarnizados oponentes, en sus momentos más reflexivos, lo han admitido.